Bien, en esta sección se abordará una aplicación de las ecuaciones diferenciales por variable separable llamado ley de enfriamiento y calentamiento de Newton. Entonces es otro modelo, ley de enfriamiento y calentamiento de Newton. Y en él establece que la velocidad con la que varía la temperatura de un cuerpo es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y la temperatura del medio. Esto en palabras llanas se escucha muy raro, pero en expresiones matemáticas, primero deberíamos de considerar que tenemos una función t que depende de t. Ojo, no se van a confundir aquí, ¿no? La t mayúscula va a representar la variable dependiente, que va a ser la temperatura, y t minúscula es el tiempo. Entonces, digamos que esta función es la temperatura, va a determinar la temperatura de un objeto. O cuerpo, ¿no? O lo que sea que estés calculándole la temperatura. Ahora, pues la variable t minúscula, pues ella casi siempre lo usamos para el tiempo, entonces aquí no es la excepción, ella va a ser el tiempo. Voy a usar una variable t subindexada m, que va a ser la temperatura del medio. La temperatura del medio representa, por ejemplo, nosotros, recuerden, las personas que estén escuchando este video posteriormente, recuerden que estoy en un salón con estudiantes. Entonces, la temperatura del medio puede ser para ustedes, estudiantes, este salón en el que estamos ahorita, ¿no? Esa es la temperatura del medio, supongamos que es continua, ¿no? Y que no varía. Es la temperatura del medio. Voy a usar una constante de proporcionalidad que se llama K. Proporcionalidad, sí. Entonces, la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton, como ya lo dije, dice que la rapidez con la que se mueve la temperatura de un cuerpo con respecto al tiempo es directamente proporcional a la diferencia. Entonces, la diferencia ya te habla como de resta, ¿no? En ese sentido. A la diferencia de temperatura del cuerpo menos la temperatura del medio. Y entonces, así sería la ecuación diferencial que modela la rapidez de cambio de temperatura en el cuerpo. Y a esa ecuación diferencial habría que solucionarla por algún método. Nosotros solamente hemos visto hasta el momento el método de variable separable, entonces vamos a tratar de solucionar esa ecuación diferencial por el método de variable separable. Asumamos, y nada más quiero recordar esto, asumamos que la temperatura del medio no es variable. Eso es asumir algo, y disculpen que lo diga así, pero es asumir algo absurdo, ¿no? Porque la temperatura, por ejemplo, de este salón en el que estamos, pues sí varía. Cada vez que se prende la ventilación, pues varía. Pero pues vamos a asumir por simplicidad del modelo, que era algo de lo que les he estado hablando fuera de la grabación del audio, que los modelos matemáticos a veces se simplifican para poderlos resolver, porque si se resolvieran con las variables o considerando todas las variables posibles, pues a veces sería muy difícil resolverlos, ¿no? Entonces la temperatura del medio vamos a asumirla constante e inmutable a lo largo del análisis del problema en particular que vayamos a resolver con este modelo, ¿no? O sea, es fija, ¿no? Entonces, si asumimos eso, entonces ahora sí procedamos a resolver esta ecuación diferencial.
Vamos a resolver por el método de variables separables, nótese que aquí pues tengo T, que es la temperatura del cuerpo, y acá tengo T, que es la temperatura del cuerpo. Entonces, pues los quiero reunir a ellas dos pues en un solo lugar, pues no pasa al otro lado dividiendo, ¿no? No hay de otra. Y este dt pasa al otro lado multiplicando. ¿Eso les queda claro? Muy bien. Entonces voy a tener que dt sobre T menos M, menos Tm, perdón, que la temperatura del medio es igual a K por dt. ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces, posteriormente vamos a integrar en ambos lados, como indica el método de variables separables. Nótese que aquí ya tendríamos las variables separadas, pues. Entonces vamos a proceder a solucionar las dos integrales. Ahora, esta integral, ¿qué te da? ¿No? Bueno, recuerden que hace un momento les dije que Tm se iba a asumir como constante. Si Tm se asume como constante, ¿cuál sería la derivada de lo que está aquí? La pura derivada de esto, ¿qué sería? Pues la derivada de t. No sé si me va a entender, porque la derivada de tm pues se anularía porque es constante. No sé si me va a entender. Entonces el diferencial estaría completo, pues tienes la derivada de del denominador, la derivada del denominador la tienes en el numerador. Eso es un logaritmo natural. ¿Sí me va a entender? No, porque, bueno, un joven me pregunta que si la TM al ser constante se tiene que sacar. Nótese que todo esto forma parte del denominador, ¿sí me va a entender? O sea, tú no puedes agarrar al menos TM y sacarlo porque es un paquete, ¿sí me va a entender? Lo que está en verde es como eso, vas a trabajar con eso en conjunto hasta que puedas o bien separarlo como tú quieres separarlo, o a otra idea, ¿no? ¿Sí va a entender? En este caso, no podemos agarrar así de fácil el TM y sacarlo de la integral. Lo que sí podemos hacer es analizar el numerador y darnos cuenta que su derivada es precisamente lo que tengo arriba. ¿Sí va a entender? Y si la derivada del denominador está en el numerador, esa ya no la sabemos. Es la derivada, es la integral de du sobre u, que es el logaritmo natural de u más c. ¿Sí me va a entender? Entonces, pues esto, noten que este tipo de soluciones en los modelos es muy recurrente. Casi todos los modelos se solucionan con casi el mismo tipo de solución. ¿Sí me va a entender? Y de casi el mismo tipo de integral y casi el mismo tipo de las fórmulas. Las fórmulas empleadas para resolver los modelos casi son las mismas, casi siempre, ¿no? Es, bueno, logaritmo natural de t menos tm es igual a k por t. Bueno, k por t más c. Y ya en otro video anterior expliqué por qué aquí pongo C y aquí no. ¿Sí? Entonces ya no lo voy a explicar. Entonces te sigues. Y posteriormente puedes aplicar la función exponencial en ambos lados y decir, pues tienes E elevada, déjenme me copio esto, E elevada a esto, y pues la misma E elevada también a lo que está del lado derecho, ¿no? Recordemos que, nuevamente lo voy a decir, esto es como un paquete, ¿no? O sea, KT, E a la KT más C, ¿no? Entonces va a ser E a la KT por E a la C. ¿Se va a entender? Por la ley de los exponentes, eh, de cómo las mismas bases distribuyen los exponentes que son sumas, ¿no? Entonces, E a la KT por E a la C. Entonces, logaritmo natural que se encuentra al lado izquierdo se anula con la función exponencial. Entonces esto se anula y me quedaría t menos tm es igual a e a la c por e a la kt. Lo único que hice es invertir el orden, ¿no? E a la c, que c es encontrar a la derecha, ponerla primero, y e a la kt ponerla después. ¿Por qué? Porque obviamente voy a hacer el mismo truco que he estado haciendo durante ya varios ejemplos, que e a la c pues se convierta en otra constante, ¿no? En otra nueva constante.
¿Por qué eso es posible? Ya lo expliqué en otros videos, pero pues es porque tengo una constante elevada a una constante, pues puede ser a su vez otra nueva constante, sin ningún problema, ¿no? Entonces, si tomamos en consideración eso, llegamos a una simplificación de esa formulita, de esa solución que ya tenemos para t. T es igual, menos tm puedes pasar del otro lado sumando, ¿no? ¿Sí me va a entender? Y de este lado, pues vamos a tener c por e a la kt más la temperatura del medio. Y esa es la solución general eh, implícita, bueno, explícita, ¿no? Porque está despejada T. ¿Sí? Es la solución general en forma explícita del modelo de la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton, que determina la temperatura de un cuerpo para cualquier tiempo, ¿no? Bueno, eh, voy a ponerle aquí que pues esta es la solución general implícita. Nada más denme tiempo. Bueno, siempre hago chuecos estos cuadros, ya no los voy a tratar de corregir. Solución general implícita. Explícita. Bueno, y eso sería todo. Voy a tener el video aquí.